Pasa una niña de 1000 apellidos vendiéndoselos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales en sus hermosos... Lo lindo de tener un programa de televisión es que uno se puede dar el gusto de estar con los que admira, que no los puede ver muy seguido. Lamentablemente el pretexto de hoy, Horacio, yo sabía que era el único momento que me ibas a decir que no, pues si no, esa burocracia en la cual te ha atrapado la Biblioteca Nacional hace que tus tiempos estén bastante reducidos ya entre lo que escribís, lo que pensás y la burocracia que te lleva. Entonces, cuando el nombre fue David Viñas, la convocatoria, Horacio en el acto dijo que sí. Y yo, para disparar, quería preguntarte, la obra inconclusa a lo cual te convocó la última vez David Viñas, que es lo que contás vos en tu columna y cuenta también Eduardo Luis Duhalde, que los había convocado para escribir una revista que se llamara Los Rodolfos, en homenaje a los dos grandes Rodolfos para él, que eran Rodolfo Walsh y Rodolfo Ortega Peña. Bueno, ¿Quién más estaban involucrados? Los Rodolfo o Rodolfo, no recuerdo cómo la quería llamar. Y también León Rosisner, Eduardo Gruner, Américo Cristófalo, reuniones en el Bar La Paz. ¿Se llegaron a reunir alguna vez todos? Sí, 2 veces. Era la sede, la casa de David. Sí, la pecera donde de se fumadores. fumaba. Era el lugar donde David en sus últimos meses pasó mucho tiempo, pero por otro lado era un gran personaje de bares. Bueno, el otro bar que paraba era Tucumán al 500, Tucumán y Viamonte, donde ahí a la mañana leía el diario La Nación y lo escribía. Eso es un gesto de David que lo caracteriza a lo largo de los años, el subrayado de La Nación. Y lo dejaba hecho una especie de jeroglífico para un egiptólogo. Y subrayaba las necrológicas, los avisos sexuales, y hacía un contraste con el cual fatigó mucho. Incluso una vez fuimos a la televisión, fue él en un programa de esos tipo intelectuales y política, con Morales Solá, y esto David lo contó muchas veces después, y él hizo esa intervención sobre el Diario de la Nación y le dijo: este es su diario, señor Morales Solá. Y Morales Solá dijo: acabamos de asistir a una manifestación de la libertad de expresión. Bueno, pero ese programa no salió nunca. Después recibió una cartita diciendo por defectos en la emisión no pudimos grabar, etc. David contaba mucho esto muy indignado. Yo lo cuento como ¿Quién un se episodio. quedaba con esos diarios La Nación de todos los días? Qué lindo Yo para pensé mostrarlo en la muchas veces, Biblioteca pero no Nacional. quería. Sí, tenemos muchos papeles de David en la Pero biblioteca. esos diarios La Nación anotados Yo ahí, no- ¿quién se los quedará? no se los pedí El nunca. dueño del bar debe ser. No, no creo, porque yo mismo, al tener el pensamiento de que eran diarios que tenían cierto valor arqueológico, me contuve y los dejé pasar como parte de lo que la vida cotidiana tiene, triturar todas sus acciones y al otro día es otra cosa. No temí yo mismo ponerme en museólogo de David Viñas, ¿no? Pero nosotros te hemos encontrado como museólogos de un video de David Viñas. ¿Lo miramos y seguimos comentando? Tengo que decir algo de mi madre. Mi madre era rusa, judía y anarquista. Si me gradué en el liceo militar, no, porque salíamos como subteniente de la reserva. Yo no tengo ese honor. Soy sargento de ametralladoras. Figuraba en mi libreta de enrolamiento eso, pero yo fui dado de baja por insubordinación delante de tropa armada. Lo mandé a la mierda, o quizá más lejos, a un personaje memorable, entonces, digamos, pobrecito, que era mi jefe de sección, de batallón, digamos, que era, decían, se llamaba Rufino Rito de los Ríos, inolvidable. Le decían R al cubo. Estaba recuperando, probablemente sin demasiada lucidez, los componentes anarcos de mi madre y los componentes más considerables del radicalismo populista, el irigoyenismo populista de mi padre. Esa circunstancia, año 1945, casualmente. De todo eso, lógicamente, o todo esto que estoy tratando de recuperar, de una manera u otra, a través de mediaciones y desplazamientos, aparece en la literatura de uno, tanto en mi literatura, quiero decir, en mi producción literaria, que en alguna oportunidad, de esto hace años, me preguntaron, me pidieron una especie de definición de la literatura. Yo dije, mira, fundamentalmente mi punto de partida de la literatura
es una especie de desquite, de venganza, la literatura como venganza. Es decir, no sé si esto se puede generalizar, me temo que sí. Las cosas que uno no ha podido hacer en la vida real, las mete de una manera u otra en la literatura. ¿Es así, Horacio? Las cosas que uno mete, que no puede hacer en la vida en el caso, diaria. no sé si es así, no sé, la verdad que no sé, pero en el caso de David, tal como estaba contando aquí, la idea de la madre y del padre están muy presentes en su literatura, por el lado de convertir su vida familiar, la genealogía familiar, en orientaciones vivenciales, el irigoyenismo en un caso, el anarquismo en otro, y es lo que David intentó en la literatura, una cierta mirada de un irigoyenismo libertario, me parece, que implicaba cierto anacronismo para mirar la actualidad argentina y cierta ética del lenguaje, cierta forma de hablar entrecortada y con implícitos, que quizás el irigoyenismo sea eso, no sé, implícitos muy contundentes, esa palabra de David, lo contundente, ¿no? Muchos planos en el lenguaje y fuertes implícitos, con lo cual no se hacía fácil el diálogo con David, porque un monólogo entrecortado permanente y brotaban distintas escenas. Vos nunca tuviste con una especie de divino caos, ¿no? Y eso está en su literatura, por eso lo que acabo de decir aquí, la influencia del papá y de la mamá. Si uno trata de poner eso en la literatura, que no es fácil, pues no se sabe bien qué realidad hay en la literatura, pero en David había esto, por eso interpretar a David hoy, interpretar qué tipo de literatura nacional hizo, lo considero vital para armar las series que hoy están en discusión, que son las series del pensamiento crítico nacional, el pensamiento nacional popular, cómo debe abrirse a nuevos componentes. Me parece que examinar la cuestión David es indispensable para eso. ¿Vos tuviste la suerte de participar de alguna de las tertulias que nos contó Osvaldo Bayer, que se hacían en el Tugurio, en su casa, No. donde iba David, pero que es un irigoyenista, y donde iba Osvaldo Soriano, donde también León Rosisner y alguien más, no me acuerdo. Vicente Tito Cosa. Cisalema. Tito Cosa. Y Tito Cosa. No, yo soy mi amistad con David es del último tramo, digamos, que es un ¿Y del tramo largo, peronismo es pudiste un cuarto hablar? de siglo. Bueno, el tema de David es el peronismo, en el hospital. Porque vos fíjate, yo tengo acá una Contorno, que es la revista que fundó él con su hermano Ismael, que selló los 50 y los 60. Que marca la historia de la revista. Y Para justo, mía y justo el título es el peronismo, ¿no? Bueno, este es un número histórico donde hay grandes artículos, uno muy memorable de Oscar Mazota, que es el pasaje a una consideración muy simpática hacia el peronismo de los jóvenes intelectuales sartreanos. Este es un mojón de la historia revisteril argentina, que para mí se compone del diario La Montaña de Ingenieros y Lugones, final del siglo XVIII, el Martín Fierro de Borges, Girondo, en la década del XX, y Contorno de Viñas, Rosisner. Después hubo más revistas, pero ¿Vos has hecho una edición facsimilar en tu gestión en la Biblioteca Nacional tiene una edición fascinante. Me alegro que se muestre en el programa, porque esta revista solo tipográfica, sin imágenes, y era una apuesta pura a la escritura. Bueno, vos tenés la tuya hoy, ¿no? Teníamos. ¿Qué pasa? El Ojo Mocho se inspiraba un poco en Contorno, aunque nunca lo dijimos. Pero ahí descubrí... Bueno, es difícil sacar una revista y de mutuo acuerdo todos los componentes que seguimos viéndonos y mantenemos todas nuestras relaciones afectivas con todos los componentes de la revista. El viejo consejo de redacción no lo sacamos más, y eso hasta quizás sea mejor, porque hablamos entre nosotros mucho más también. Guillermo Korn, gran profesor de mis hijos, Eduardo María Pía. Eduardo Rinesi, un gran rector hoy, rector de la Universidad de General Sarmiento. Las reuniones en Bar La Paz para sacar una revista, Rodolfo, que no podía salir así. Para mí eran las reuniones de lo que David llamaba los últimos argentinos que quieren sacar una revista. Que se reúnen en un bar, y creo que en ningún otro bar de Buenos Aires hace tiempo que se reúne un grupo para intentar sacar una revista de papel. Creo que eso hace una década que no lo hace más nadie. Este bar está disponible. Bueno, cómo no, me parece emocionante que sobre la vieja mesa de este viejo bar Decime, pero y se va a quedar, ahora hay un compromiso, disculpame, Horacio. Sería un gran homenaje que ustedes, Plumas Extraordinarias, vos, Eduardo Luis... No lo debemos descartar. Lo deberían hacer. No, sí.
Hay una frase que se suele decir de Viñas, que es que él en el nexo literatura y política intentaba cada vez borrar más la I, digamos, de borrar más la conexión. Como que literatura y política se volvían un mismo continuo en la obra de él, y su biografía al mismo tiempo como un prisma para ver esa realidad. ¿Es la obra de Viñas una obra revisionista para vos? Bueno, en el sentido tradicional del revisionismo, de la tradición nacionalista, no. Pero sí es paralelo a ese revisionismo, porque él se basa en algunos personajes semejantes, en la mayoría de sus héroes no. Por ejemplo, Roberto Art no es un héroe del revisionismo. Martínez Estrada, que fue recuperado en Contorno, es un antihéroe para el revisionismo histórico. Pero son todas invitaciones de David a que la tradición nacional popular revise esos temas, a mi juicio, ¿no? Yo con respecto a este borramiento del límite entre literatura y política de David, yo tuve el honor y el placer de componer la música para su Tupac Amaru, que se dio en el año 75 nada menos, con Federico Lupi y con Telma Viral, dirigido por Fernando Ayala, que era su primera incursión en cine. Y Fernando nunca se dio cuenta que era una obra profundamente marxista, que toda la lectura del Tupac era una lectura marxista sobre la naturalidad de la miseria, y fue realmente, fue una denuncia que no sé cómo realmente se dejó pasar en ese año tan duro y tan represivo, seguramente porque había grandes nombres, era el Teatro Liceo, y una vez nos encontramos antes de un ensayo con la sala casi a oscuras con David. Entré yo, que llego antes, y está David sentado, y había el escenario iluminado, un palo con una lamparita nada más, y era la magia del teatro. Yo me senté al lado y nos quedamos emocionados, y al otro me dice así, ¿no? Y yo, sí, o sea que los dos sabíamos que sentíamos la misma emoción sin necesidad de ¿Cuántos decirlo. pasos juntos se habrán fumado vos y David Viñas? No sabés, Nunca no vi un sabés. fumador Sí, tan entendido como vos y como Viñas. Sí, David fumaba, además fumaba así, hasta la última brisa. Horacio, yo te quiero agradecer, porque hoy es por el homenaje a Viñas, pero después yo quiero profundizar en otro programa toda esa tarea que estás haciendo. Me sorprendió y me agradó, sobre todo en este debate que está hablando, si somos sectarios, los intelectuales argentinos o no, ese homenaje que le hiciste a Viñas en la Biblioteca Nacional, donde es muy linda las palabras que dice Beatriz Arlo también, y que vos te ocupaste de invitarla a Beatriz Arlo, Sí. y a varios que no pensaban como vos, y que dan por tierra cualquiera de esas hipótesis estúpidas que circularon en los últimos tiempos. Sí, nunca es fácil rememorar la ceremonia del adiós, para llamarla así, nunca es fácil. Esa fue una gran ceremonia del adiós con todos los que... ¿Se filmó eso, Horacio? Sí, está filmado. Uy, Sí, me lo vas a filma regalar, todo. que lo vamos a ir pasando por acá. Sí, porque ahí estaban todos los que trabajaron, cuestionaron, militaron o observaron críticamente o no la obra de David. Mira, y era un David sin cuerpo presente. Él, que siempre pensó sobre el cuerpo, y su literatura la pensó como la metáfora de un cuerpo viviente, ¿no? No estaba el cuerpo presente, sin embargo el texto, la oralidad, la efusión de las personas ahí presentes, de algún modo evocaron el cuerpo Me de David, encantaría, ¿no? porque me gustaría que durante todo el año vayamos pasando conceptos. Viñas es un hombre muy importante en la literatura argentina. Y dedicar este año nosotros con algunos párrafos en este programa de qué dijeron sus alumnos, sus discípulos y sus congéneres de la facultad de él. Inclusive leí Solita Silveira, muy lindo lo que dijo. Muy lindo, porque leyó una obra de teatro que nunca se hizo. Otro motivo para pensar en la obra inconclusa de David, una obra sobre el padre Castañeda, con un monólogo formidable sobre la peste y el apocalipsis en Buenos Aires en 1828, al igual que Tupac Amaru, grandes monólogos, el de Rego, el Lisandro, de David, que son obras que son con un marxismo trágico. Por lo tanto, no es solo un marxismo teatral, sino la idea de grandes personajes trágicos tensionados entre la transformación social y su origen de clase, ¿no? Creo que era así.